Y como siempre aquí con el maestro Enrique Vigil para hablar sobre un tema muy interesante que es el patrimonio cultural y nuestra responsabilidad sobre él, que Exactamente, la Pedro. tenemos. Muy buen día. Encantado, como siempre, de estar aquí en Ferris Live TV y hablar en esta ocasión sobre el hecho de que en nuestro país han surgido grandes obras, grandes talentos y que han desarrollado un patrimonio que es de todos. Entre ellos, y para usarlo como un ejemplo muy importante, el arquitecto Luis Barragán, quien vivió de principios del siglo XX hasta 1988, 1902 a 1988, y que desarrolló una obra reconocida internacionalmente, incluso ganó el premio Pritzker de arquitectura, el único arquitecto mexicano que lo ha ganado. Aunque otro arquitecto mexicano fue jurado de este premio durante 8 años, el arquitecto Legorreta. Pero en fin, el hecho es que el arquitecto Barragán en 1980 fue distinguido, fue el segundo arquitecto premiado con este galardón que se inventó o se entregó por primera vez en 1979. Y esto lo que quiere decir es que la arquitectura de este hombre tiene dimensión mundial. Ahora, ¿cuáles son los valores? ¿Por qué nos tiene que interesar la obra de un arquitecto a los ciudadanos, a los que caminamos por la ciudad continuamente? Bueno, el arquitecto Barragán decía que su arquitectura estaba basada en los siguientes conceptos: belleza, inspiración, magia, hechizo, encanto, serenidad, silencio, intimidad y asombro. Ay, qué bonito. Todo esto lo tomé de su discurso de aceptación del premio Pritzker. Y la verdad es que es una belleza. Y entre otras cosas, a mí me parece fantástico cuando dice que la serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el miedo. Qué bonito, es cierto. Entonces, si una obra arquitectónica, sea en espacio público o sea en la intimidad del hogar, te da serenidad, entre otras cosas también él decía que tiene que dar alegría, tiene que dar soledad. Curiosamente él decía que su arquitectura no era para los que le temen a la soledad, porque solo en la soledad se encuentra el ser humano a sí mismo y hay que propiciarla. En cuanto a los jardines, por ejemplo, él decía que un jardín es una invitación a la naturaleza, al hábitat del hombre, de una manera que sin embargo sea proporcional a la naturaleza del propio hombre, de tal manera que no se sienta perdido en un bosque, en una selva o en un desierto, sino que se sienta en proporción a los espacios y a los tamaños. Entonces, si logramos mediante el hábitat de las personas que haya sobre todo esto serenidad, que es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el miedo, deberíamos de estar muy preocupados o muy ocupados en conservar esta obra, en difundirla y en tratar de que este mensaje, todos los demás arquitectos y todos los que de alguna manera usamos a la arquitectura, pues lo pidiéramos y lo tuviéramos como un privilegio. Y lo digo porque lamentablemente en algunos lugares de la Ciudad de México donde hay mucha obra de Barragán, no se la está respetando, ¿no? Concretamente, hace poco me acabo de enterar que en Jardines del Pedregal, que fue una creación del arquitecto Barragán como concepto de fraccionamiento, en una de las principales avenidas que se llama Boulevard de la Luz, está la delegación haciendo una pista para corredores, que no tendría ningún problema, siempre y cuando la hicieran siguiendo el estilo que Barragán previó para ese camellón. Pero no, van a hacer un ovalito de 700 metros, porque que creo que va a marear hasta los perros que salen a caminar. Pero en fin, el hecho es que se puede hacer las cosas bien. ¿Por qué no las hacemos bien a la primera en lugar de luego tener que estar corrigiendo? Y este patrimonio cultural, ejemplificado hoy con el caso del arquitecto Barragán, tiene el mismo problema en muchas otras áreas, ¿no? En cuestión de edificaciones clasificadas que luego son destruidas impunemente, en cuestión de piratería de obras musicales y literarias, cinematográficas. En fin, necesitamos tener un poco más de conciencia de que una parte muy importante de nuestra razón de ser y de nuestra manera de ser es la cultura, y ese patrimonio cultural nos constituye. De tal manera que al cuidar el patrimonio cultural nos estamos cuidando a nosotros mismos. Por supuesto que sí, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra identidad, es parte
es reflejo de nuestro tiempo. Así es. O de otros, ¿no? Pero el patrimonio cultural en el mundo debe de ser una responsabilidad de gobernantes y de gobernados, porque ahí está, en la convivencia, ahí estamos todos. Y por lo mismo también en el obligado respeto que a esto se le debe de tener. Conciencia, ¿no? Enrique, como siempre, maestro, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Vamos a un corte y regreso aquí ya bajo su propio riesgo con el ingeniero Harfuch.